primer lugar, pues sí, coincidir con mis colegas en ese fallo tan inexplicable de la Corte. Yo diría que la Corte le faltó a la dignidad que ella debe tener, porque es incluso la primera vez, no sé si por tratarse del caso del presidente Uribe, y como tiene tanto contradictor, pues le faltó algo de carácter, faltó a su dignidad, porque es la primera vez que la Corte como que da a entender que eso lo debe dirimir al final es un juez de control de garantías nominado, olvidando la Corte que esos jueces de control de garantías son jueces constitucionales, funcionalmente son jueces de la jurisdicción constitucional si se quiere, no orgánicamente. Y la Corte decir, no, no decido yo, y al menos si bien en la nómina, en el papel, en la Constitución, en la ley, aparezco como el Tribunal Supremo de la Jurisdicción Constitucional, sino que eso bien puede el día de mañana también discutirse ante un juez de control de garantías. Creo que es la primera vez que la Corte le deja que tome esa posición, siente esa doctrina, esa jurisprudencia a un juez de control de garantías. Aquí es evidente, como lo dicen mis colegas, una imputación exige audiencia, una indagatoria es una diligencia, una imputación es ante un juez de control de garantías, una indagatoria no aparece un juez por ninguna parte. Eso es lo que más nos extraña de la Corte Constitucional, que es garantista o era garantista hasta que se le presentó el caso de Álvaro Uribe. En Doctor tercer Fernández. lugar, existe una relación clara y sucinta de los hechos. A diario, jueces de control de garantías devuelven a los fiscales diciéndoles no le imparto legalidad a esa imputación porque no fue claro en el relato de los hechos jurídicamente relevantes. Pues en una indagatoria nunca se ve ese relato, mucho menos la exigencia. Mire un detalle para terminar. La indagatoria es rogada, es decir, a petición de parte. Uno, como señalado o sospechoso, puede pedir que lo escuchen en indagatoria como un mecanismo de defensa. Pues a partir de esta decisión, ¿quién va a pedir que lo escuchen en indagatoria? Ninguno, porque pedir que lo escuchen en indagatoria es como pedir que lo imputen, es decir, que lo metan formalmente dentro de un proceso. El proceso debe seguir, eso no es cierto que las víctimas no tendrían oportunidad si se hubiese dejado la indagatoria como indagatoria y no como imputación, porque han tenido ante la Corte y tendrán durante todo el proceso posibilidades de intervenir. Es que no se puede pensar que esta decisión solo irradie, penetra y afecta y de manera negativa para algunos el proceso contra el expresidente Uribe. No, es que la decisión de la Corte Constitucional, por más que fuera en sede de tutela, que uno diría tiene efectos interpartes, pues la verdad es que al final los efectos son interpares. Es decir, que esto va a afectar cuánto proceso se sigue o hasta se siguió contra aforados. Ellos también tendrán que padecer, no sé si lograrán entender esto de que una indagatoria es similar a una imputación. Es más, en la imputación, el fiscal al menos tiene que enunciar los elementos probatorios, la información, la evidencia, al menos tendrá que decir es que hay un testigo, es que hay una interceptación, es que hay un documento, lo que nunca se hace en la indagatoria. Y entenderán ustedes que si a uno al menos denuncian lo que la fiscalía tiene contra uno, pues hay unas probabilidades de defensa o mejor de materialización de algo que es tan sagrado como es el derecho a la defensa. Pues la Corte Constitucional allí reconoce en primer lugar que un tema de esa naturaleza, es decir, donde se tocan las garantías procesales, que son constitucionales, se deben discutir, dirimir, decidir al final en audiencias. Mira el propio reconocimiento cuando la Corte Constitucional dice, no, pues si quiere vaya ante un juez de control de garantías, discuta ese tema constitucional, la Corte Constitucional, diciéndole a un juez que discuta un tema constitucional cuando tiene la oportunidad, más que de sentar jurisprudencia, doctrina constitucional con el valor que ella tiene, y invita a que lo discutan en una audiencia. Pero yo diría que así como aquel que ya no volverá a pedir que lo escuchen en indagatoria, porque eso significa que lo imputen y necesita ser muy soquete, muy sopenco, como decimos coloquialmente, yo creo que no tiene mucho futuro.
ir a una audiencia innominada, porque es particular, no existe, no está como prevista en la norma, no tiene nombre, por eso es innominada, no va a ir allá a sabiendas de que ya la Corte Constitucional ha hecho esa equiparación aún no entendible de indagatoria a imputación. En la indagatoria el fiscal no se ha formado una imagen total de los hechos, mientras que en la imputación sí debe llegar a una imputación con una imagen total, con toda la claridad sobre los hechos y con la totalidad de los hechos relevantes.